El presidente mexicano está desesperado, exacerbado y hasta enojado. Incluso ya no busca al que se la hizo, sino quien se la pague. Y es que en su mañanera de ayer, al intentar desmentir que el Felipe Ángeles es hasta hoy un aeropuerto fallido, López Obrador señaló como falso un mensaje en redes sociales, en mi cuenta personal, que compara una imagen satelital del tráfico aéreo en Benito Juárez, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y en el de Santa Lucía. La imagen de satélite muestra la tradicional saturación en el aeropuerto capitalino y ninguna actividad en el Felipe Ángeles. Es decir, en el mensaje de redes solo presenté datos duros, evidencia satelital que no alcanza a ver el presidente y su gobierno. Sin embargo, con todo el peso de su poder, López Obrador volvió a la carga contra el autor de Itinerario Político, luego de que la presentadora de Quienes quieren las mentiras dijera que es falso que el aeropuerto Felipe Ángeles es un fracaso. Así lo explicó el presidente. Es falso que no tenga uso el aeropuerto Felipe Ángeles. No. Por lo que dijeron ahí de que no había movimiento, sí hay vuelos, 6 diarios y 1 internacional. En apoyo a su dicho, el presidente pidió colocar en pantalla un conjunto de notas periodísticas y mensajes en redes que exponen que la mayor parte del tiempo no hay actividad en el aeropuerto Santa Lucía frente a la saturación permanente del aeropuerto Benito Juárez. Repentinamente, cuando el presidente exhibía las notas, el vocero de Palacio, Jesús Ramírez, le aclaró que la imagen que aparecía en ese momento era una opinión de Ricardo Alemán. Y así respondió López: sí, ya tenía tiempo de que no sabía de él, tiene tiempo de no saber del autor de este espacio. Pero tenemos diferencias desde hace años con Ricardo Alemán. Yo creo que como 20 años estaba en la jornada y desde que salió empezamos a tener diferencias. Está claro que López Obrador intenta de nuevo cuenta una embestida de difamación y calumnia en mi contra. Y es que para empezar, no pueden existir diferencias entre quienes nunca tuvieron coincidencias, entre aquellos que nunca estuvieron de acuerdo en nada. No, presidente, posiblemente lo traiciona la memoria y olvida que desde que nos conocimos, efectivamente en los primeros años de la jornada, nunca cambió mi postura crítica a los métodos y los objetivos de aquel formidable líder social llamado López Obrador. Olvida, por ejemplo, que siempre fui un severo crítico del presidente Ernesto Zedillo y sobre todo que cuestioné como pocos el pacto político de López Obrador y de la directora de la jornada Carmen Lira con Zedillo. Un acuerdo que significó la dirigencia del PRD para usted, presidente, y la jefatura de gobierno del entonces DF para Cuauhtémoc Cárdenas, además de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México para López Obrador. Olvida que mi diferendo con la jornada, diario del que fui fundador y sigo siendo accionista, a pesar del intento de despojo de mis acciones, fue precisamente porque la directora Carmen Lira puso el diario al servicio del proyecto político de su compadre, López Obrador. Pero sobre todo, presidente, olvida que el papel del periodismo crítico, del género periodístico de opinión, no es congraciarse o tener coincidencias con un gobierno, con un presidente, con un partido o con un político. Olvida, presidente, que la crítica es la joya de la corona de libertades fundamentales en democracia, como la libertad de expresión, y que un gobierno que aplasta la crítica, que impone la censura, que calumnia a los críticos y los coloca del lado de sus enemigos, es un gobierno que se aleja de los principios democráticos. Olvida, presidente, que el papel del periodismo crítico no es tener coincidencias, acuerdos o diferencias con tal o cual político, gobernante o presidente. El papel de los llamados opinadores, esos que tanto le molestan, presidente, es ejercer la crítica libre y sin presiones oficiales a todas las formas del poder, sea el poder político, económico o el poder religioso, entre otros poderes. Pero ¿acaso su mayor olvido, presidente, es que la defensa de una gestión de gobierno, la exaltación de la obra de todo gobierno, no se puede llevar a cabo a partir de la censura de las críticas? No se puede defender a un gobierno desde la difamación y la calumnia a los críticos, y menos mediante las
y menos mediante la satanización de quienes se atreven a disentir y opinar contra un mal gobierno, como su gobierno, presidente. Y es que cuando un presidente autoritario como usted, señor López Obrador, le dice a los gobernados que tal o cual crítico proviene de quien tiene diferencias con él, con usted, le hace Ricardo Alemán, el mensaje que manda a los ciudadanos es que la censura se justifica. Recuerda el "me critican porque me odian" que solía decir usted en aquellos tiempos de la jornada a los que aludía en su mañanera de ayer. Lo cierto es que su diferendo presidente no es contra Ricardo Alemán. Su enojo es contra la verdad que le grita a México y al mundo que el suyo es un gobierno fallido, una fábrica de pobres como no ha visto México, un cementerio de proporciones demenciales de 130,000 mexicanos asesinados y 100,000 desaparecidos, como nunca, y que sus obras faraónicas terminarán tarde o temprano en el bote de basura. Su diferendo presidente no es con los periodistas críticos y tampoco con los editorialistas mexicanos, sino con la crítica a su gobierno, crítica que usted y su claque oficial censuran por todos los medios y que, por ejemplo, dejó fuera de Milenio a 4 críticos en su gobierno en una semana. Grosera censura que, por ejemplo, tiene amenazado con prisión a Mario Maldonado, columnista del Universal, acaso uno de los mejores enterados en el mundo económico y quien es perseguido de manera demencial por cometer el pecado de indagar a fondo las trapacerías del fiscal general Alejandro Gertz Manero. No, presidente. No puede existir diferencia entre quien nunca ha tenido coincidencias, y Ricardo Alemán nunca coincidió, ni ha coincidido, ni coincidirá con López Obrador. Y si hace un poco de memoria, presidente, recordará que aquí siempre dije que, así como era un líder formidable, también era, y sigue siendo, un político poco o nada confiable que gusta de faltar a la verdad. Siempre dije que López Obrador defraudaría a la nación, que sería un peligro para México y los mexicanos, y que su eventual gobierno llevaría la ruina al país y a los mexicanos. Dije que ninguna de sus promesas de campaña sería posible de cumplir, y que con usted en el poder presidencial viviríamos en dictadura. Y sí, presidente, acerté en todos mis pronósticos, más allá de diferencias y coincidencias. Al tiempo.